Una vez más, entonces, muchas gracias por la invitación, por poder disfrutar de la compañía y de la comunión con cada uno de ustedes, hermanos. Am, Vamos a leer entonces en Tito capítulo 2, estamos estudiando Tito, y nos toca en el capítulo 2. Vamos a comenzar la lectura, versículo primero, dice así: pero tú, escribiéndole a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Hemos estado viendo entonces este capítulo 2. Nos tocaría avanzar en el versículo 4, pero vamos a dar un pequeño resumen. Fíjese que este capítulo 2 se enmarca en lo que tenemos por delante, o podríamos llamar nosotros la enseñanza de la palabra de Dios y su eficacia o su fruto en la vida del oyente, en este caso el creyente, pero no solamente el creyente, sino que también el inconverso, porque va a decir que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces tenemos en este capítulo 2, entre el marco, si lo enmarcamos, por un lado, la palabra de Dios, ya que dice versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Versículo 15, que sería el otro marco, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Entonces tenemos la palabra de Dios de principio y a fin. Y la palabra de Dios, siendo atendida por cada uno de los oyentes, produce un cambio en aquel que escucha para obedecer, que escucha para que la fe produzca esa relación del oyente con la palabra de Dios y en definitiva con el Dios de esa palabra. Por lo tanto, tenemos aquí la eficacia y el poder de la palabra de Dios cual espada de dos filos y que penetra nuestra vida y que deja al descubierto nuestra vida, nuestras intenciones delante de nuestro Dios. Entonces, nos vamos a enfrentar en este capítulo 2 a lo que la palabra de Dios dice y debemos entonces examinar nuestra vida, cuánto de nuestra vida se ajusta a lo que la palabra de Dios dice. Y aquí a todos nosotros, en todos los ámbitos de nuestra relación, de nuestra existencia en este mundo, tenemos palabra de Dios. Va a hablar a los hermanos mayores, va a hablar a las hermanas mayores, a las jovencitas, a los jóvenes, al predicador, al trabajador. Y en definitiva después
va a decir, a todo el mundo se ha manifestado esta gracia de Dios. Entonces tenemos palabra de Dios, podríamos decir, para mí. Bien, versículo primero, entonces Pablo le escribe a Tito y le dice que él debe de enseñar o hablar o predicar de manera constante, permanente, lo que está de acuerdo, lo que conviene a la sana enseñanza, a una enseñanza nutritiva, a una enseñanza saludable, provechosa para el alma. Y entonces Pablo le dice a Tito, tú tienes que lo que alimenta realmente el alma del oyente, el alma del creyente. Mire, las historias no alimentan, las anécdotas no alimentan, ayudan, pero no alimentan. Lo que alimenta es la palabra de Dios. Es eso lo que hay que poner por delante al pueblo de Dios. La palabra de Dios es lo que trae nutrientes espirituales para la vida del creyente. Eso es versículo 1. Versículo 2 le va a hablar a los hermanos mayores, a nuestros queridos hermanos mayores. Y Pablo los tiene en consideración, a los hermanos mayores y las hermanas mayores. Y dijimos la vez pasada entonces que ambos son necesarios en medio del pueblo de Dios. Y volvemos a recalcar, hermano mayor, hermana mayor, no crea usted que no es de utilidad en medio del pueblo de Dios. Pablo y la palabra de Dios dice que son de gran utilidad, tienen mucho trabajo que hacer, sobre todo con su vida, con esa vida ejemplar, en la cual usted ha sido fortalecido por el Señor y puede ser de gran ejemplo y de gran motivación para el pueblo de Dios que viene detrás de nuestros hermanos mayores. Y entonces le dice a los hermanos mayores que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. Y dijimos que eso tiene que ver entonces con la manera de pensar de nuestros hermanos mayores, que no son pensamientos contaminados a pesar de todos sus años que llevan en este mundo lleno de tinieblas y que a veces atrapa y que a veces absorbe al creyente. Los hermanos mayores se tienen con su mente sana, sin mezcla. Y entonces ellos llegan a ser merecedores de respeto serio, íntegros en su porte, en su vida espiritual. Son de una palabra, son de una sola línea. Son respetables en lo que dicen y en cómo se comportan. Y son sensatos también en su juicio, tienen un juicio sano. Y además, dice, son sanos en la fe, una fe sin mezcla, un amor sin mezcla y una paciencia sin mezcla, esperando al Señor. Y nuestras hermanas mayores, versículo 3. Asimismo, sean reverentes en su porte. Y dijimos que esa palabra reverente tiene que ver con consagración a Dios. Y entonces se le dice a las hermanas mayores que su vida debe ser consagrada a Dios. Y ellas deben comportarse como lo que son, consagradas a Dios. Y entonces nuestras hermanas mayores deben darse cuenta que su vida debe estar dedicada a Dios. Y en esa dedicación a Dios ellas van a comportarse como sacerdotisas espirituales delante de Dios, como aquellas que están rindiendo culto a Dios, su Salvador. Y eso van a mostrar en su vida. Y eso va a permitir que no sean calumniadoras y que no sean esclavas del vino, sino que muy por el contrario, maestras del bien, que enseñen lo excelente, que enseñen lo que realmente trae beneficio a la vida de cada creyente. Pero en forma muy especial, el apóstol Pablo continúa con las hermanas mayores, versículo 4, donde vamos a continuar entonces nuestro estudio en el día de hoy. Y dice así la palabra de Dios, versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y entonces nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que al parecer en aquella época había inconvenientes con los maridos y con los hijos. Pareciera que el hogar y la familia era una cosa que estaba siendo resistida, que no estaba siendo bien aceptada, que no estaba siendo considerada de la manera correcta en aquella época.
Y pareciera que no es una cosa de aquella época también, sino que hasta en el día presente pareciera que la familia y los hijos son postergados y son relegados a un lugar así, en el último rincón de nuestra vida. Y al igual que en aquella época donde pareciera ser que no se respetaba la fidelidad, ni el aprecio, ni el amor al marido, ni a los hijos, donde seguramente los divorcios y la vida inmoral andaba a la orden del día. Las hermanas mayores, dignas de imitar, iban a aconsejar, ya que dice que enseñen. Y esa expresión que enseñen significa que vienen a aconsejar, vienen a ponerse al lado de ella y hacerlas entrar en razón. Vienen a expresar palabras que la que está escuchando las considera y le encuentra toda la razón a lo que están diciendo. Y entonces pareciera que se vuelve de aquella intención que tenía y se vuelve al camino correcto, al camino de Dios, a lo que Dios ha establecido en cuanto a la familia. Y entonces le dice a las hermanas mayores, ustedes enseñen, ustedes acérquense a ella y tráiganlas de vuelta al camino correcto, al camino divino. Y entonces la enseñanza va a ser que amen a sus maridos y que amen a sus hijos. Pareciera ilógico lo que pudiera estar diciendo, pero tenemos que pensar que seguramente las mujeres en aquel tiempo que se casaban o que querían tener hijos y tenían hijos, después no los tomaban en cuenta y se dedicaban a otra cosa. Y si uno mira en el tiempo presente, pareciera que la historia no ha variado mucho, no ha cambiado mucho. Hay personas que se casan. Hay matrimonios que postergan los hijos por planes personales que tienen. Y eso no digo que esté malo, pero si en esos planes personales no están considerando la voluntad de Dios en sus vidas, probablemente no sea lo correcto. Y dentro de los planes de Dios para un matrimonio están los hijos. Siempre han estado los hijos. Y siempre dentro de un matrimonio ha estado el considerarse mutuamente, la esposa al marido y el marido a la esposa. Eso está dentro de los planes de Dios en la familia, en el matrimonio. Y pareciera que aquí el apóstol Pablo ve una realidad diferente. Y entonces les dice que las hermanas mayores deben aconsejar a las jovencitas casadas y que sean amadoras de sus maridos. Eso quiere decir, fíjese usted, que deben de considerar y aceptar lo que el Señor les ha dado, lo que nuestro Dios ha hecho, el papel que le ha tocado vivir a nuestras hermanas casadas y a las madres, en este caso en particular. Tienen que amar a sus maridos, tienen que amar a sus hijos. Si la esposa no ama a su marido, si la madre no ama a sus hijos, ¿quién lo va a hacer? ¿Ha pensado usted en eso? ¿Quién lo va a hacer? Si la esposa no ama a su marido y la madre no ama a su hijo, ¿quién lo va a hacer? Entonces las hermanas mayores se acercan a las jovencitas y les dicen, el Señor te ha dado un marido, el Señor te ha dado uno o más hijos. Tú debes demostrar
ese aprecio por el Señor amando a tu marido, amando a tus hijos. Ese es el consejo que tienen que dar las hermanas mayores. Pero continúa, fíjese usted, diciendo versículo 5. Seguramente el amor hacia el marido, el amor hacia los hijos, se muestra grandemente con lo que dice aquí en el versículo 5. Y eso se pudiera entender mejor qué significa amar al marido, qué significa amar a los hijos. Bueno, dice hacer prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y el propósito de todo eso es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y entonces nos damos cuenta que el apóstol Pablo coloca por delante en esta tarea de las hermanas mayores que le digan a las jovencitas que su vida, que su comportamiento en el hogar y en la relación familiar va a afectar, fíjese usted, va a afectar la palabra de Dios. Y entonces tenemos que pensar seriamente, ¿cómo me comporto yo? ¿Cómo me ven los de afuera? Si yo estoy haciendo, estoy viviendo no conforme a la palabra de Dios, porque de lo contrario va a afectar lo que se diga respecto de la palabra de Dios. Y entonces nuestras hermanas jovencitas, al escuchar esta enseñanza de las hermanas mayores y viendo el comportamiento de las hermanas mayores, van a poder concluir que vale la pena ajustar nuestras vidas a lo que la palabra de Dios dice para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero les dice que deben ser prudentes. Y esa palabra ya la hemos visto anteriormente y tiene que ver con una mente sensata, con un juicio sensato. Tiene que ver con la manera de pensar de manera cordura, con responsablemente, no locamente, que significa estar fuera de sus juicios cabales. Aquí es lo contrario, es tener una mente sana. Y entonces la jovencita va a actuar de manera sana, saludable, correcta, lo que se esperaría que haga en una situación en la que ella se encuentra con marido y con hijo. Es lo que todos esperan. No sé si usted ha escuchado a veces comentarios o ha visto o ha leído a lo mejor que a veces se habla cómo es posible que una madre haya dejado a su hijo pequeño en tal situación. Y claro, porque todo el mundo espera, toda la sociedad espera que la madre esté con su hijo, sobre todo si es pequeño, y que la esposa esté con el marido y que lo ame. Eso es lo que se espera y todo el mundo espera eso. Y entonces actuar de esa manera significa actuar de manera sensata, de manera sana, de manera correcta. Pero también les dice casta. Y eso tiene que ver con pureza, con limpieza. Eso tiene que ver sin contaminación. Y entonces la jovencita tiene que cuidarse de no contaminarse. Y aquí seguramente tiene que ver con no abandonar a su marido, ya que seguramente se estaba despreocupando del marido y del hogar. Y entonces las hermanas mayores tienen que decirle a la jovencita, no transite por ese camino, no transite por ahí. Le va a llevar a una vida de la cual usted se va a lamentar mucho. Vuélvase a este camino, al camino correcto, al camino señalado por la palabra de Dios. Y estando en ese camino se va a conservar sin mezcla, se va a conservar pura, limpia, delante del Señor y para su marido y para sus hijos. Y por eso le dice entonces a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadoras de su casa. Algunos traducen hacendora, dedicadas a las faenas del hogar, hacendosas en el hogar. En el hogar hay mucho que hacer. Los que hemos estado en la casa por
mucho tiempo ya por tema de la pandemia, nos hemos dado cuenta de que en el hogar hay mucho, pero mucho que hacer, mucho trabajo, mucha tarea. Yo no sé si nosotros ayudamos con estar en la casa en este tiempo de la pandemia o a veces causamos más inconvenientes, pero una cosa podemos decir, nos hemos dado cuenta de que hay mucho que hacer en el hogar. Y la esposa tiene que dedicarse a las cosas del hogar. Pareciera que a veces el decir estas cosas, pareciera que algunas hermanas como que se ofenden. Pareciera que no les gusta escuchar esta expresión dedicadas a la faena del hogar. Se sienten ofendidas. Como una hermana profesional con títulos académicos se va a dedicar al hogar. Si la dedicación del hogar, los quehaceres del hogar lo puede hacer y están pensando en una persona poco menos que no tenga estudios, la que se tenga que dedicar al hogar, a los quehaceres del hogar. Eso no está en la palabra de Dios, mis queridas hermanas. Y se los digo con todo el aprecio y el amor del mundo. Saquen todos los títulos que quieran en la universidad. Vayan a la universidad. Yo tengo hija. Tengo una hija. Y me gustaría que fuera profesional. Y que sacara todos los títulos que le dé su intelecto. Pero nunca descuide las cosas del hogar cuando esté casada. Y siendo soltera, que ayude a su madre en las cosas del hogar. Aquí no lo dice, pero nosotros los varones también tenemos que ayudar. Pero aquí hablando de las jovencitas, hay que hacer las cosas del hogar, no se van a hacer solas. Solas no se hacen. Hay que hacerlas. Y las hermanas mayores tienen que decirles a las jovencitas, hay que preocuparse de los quehaceres del hogar. No pueden quedar a la deriva. No pueden quedar ahí sin que nadie haga las cosas. Tienen que hacerse. Y ellas tienen que preocuparse de estas cosas. Fíjese que es el rol que el Señor les ha dado. Es un rol, es una posición que el Dios de los cielos le ha dado y la ha colocado en esa función, en ese rol. ¿Se habrá equivocado Dios al decir estas palabras que sean hacendosas en los quehaceres del hogar? ¿Se habrá equivocado? No. No se equivocó. Es lo que Dios ha expresado en su palabra. Y entonces las hermanas mayores tienen que aconsejar. Y la palabra de Dios aconseja cuidadosas de su casa, hacendosas, trabajadoras en el hogar. Vuelvo a decir, hay mucho que hacer. Y seguramente no tienen la retribución que deberían de tener nuestras hermanas en toda la faena del hogar. Y probablemente no tienen la retribución que deberían de tener por parte nuestra quizás. Pero es lo que el Señor ha querido. Pero también dice, buenas, que sean aquellas personas que amen el bien, que sean beneficiosas de lo que realmente es correcto, es placentero, es noble. Además dice, sujetas a sus maridos. Y entonces eso tiene que ver con la sumisión a sus maridos.
Esto no tiene nada que ver con inferioridad, sino que otra vez, repito, tiene que ver con la posición que nuestro Dios les ha dado y les ha colocado en el rol de una familia. Y el hombre es considerado la cabeza y la mujer la ayuda idónea. Y en esa ayuda idónea, la mujer tiene que ser sumisa, sujeta a su marido, que en el marido tiene que cumplir el rol de guiador, de cuidador, de cabeza, tiene que dar la dirección. Y lógicamente nuestras hermanas que se sujetan a su marido, esto no quiere decir que tienen que ser mudas, ellas pueden hablar y pueden aconsejar a su marido y pueden decirle querido o amado o como usted le diga. Mira, no has considerado esta alternativa, no has considerado esta opción. Mira, probablemente a lo mejor podríamos hacer esto otro. Y el marido sabio escuchará esas palabras y las tomará en cuenta y las pondrá delante del Señor. Y el Señor guiará a tomar una de tantas decisiones y muchas decisiones que hay que tomar en el hogar. Pero hay que actuar de esta manera. Sujetas a sus maridos. Y todo lo anterior es con un propósito, pero con un propósito divino. Mire el propósito, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y entonces nos damos cuenta que el actuar de nuestras hermanas va a beneficiar la palabra de Dios o va a entorpecer la consideración o la buena consideración de la palabra de Dios, según como actúe usted en su vida. ¿Ha pensado esto? ¿Ha considerado de que hay observadores en el lugar donde usted vive, en el lugar donde usted trabaja, en el lugar donde usted se desenvuelve? Hay personas observando y están sacando sus conclusiones. Lamentable sería una conclusión que dijera más o menos lo siguiente: la verdad es que a mí no me gustaría ir a la iglesia o al lugar donde va tal persona porque no quiero ser como esa persona. Y eso sería un comentario y una conclusión sumamente triste. Pero si hay un comentario que a uno le gustaría escuchar, y me imagino que a todos los creyentes nos gustaría escuchar, es que a mí me gustaría ir donde va ella, porque yo quiero ser como es ella. La he observado, la he visto cómo se comporta, he visto cómo habla, he visto cómo se viste, y me gustaría tener lo que ella tiene. ¿Y eso qué significa? Eso significa, fíjese usted, que la palabra de Dios está siendo mantenida en alto por esa hermana que honra a Dios y al Dios de esa palabra. Lo contrario es blasfemar, y blasfemar significa hablar mal, levantarse en contra de la palabra de Dios. Pero aquí, fíjese usted, es que los que se levantan en contra de la palabra de Dios tienen un apoyo, tienen una base, y la base en la cual se apoyan para levantarse en contra de la palabra de Dios es el comportamiento, es lo que ven en nuestras hermanas. Mis queridas hermanas jóvenes, la palabra de Dios apela a sus vidas, a que aprecien lo que el Señor les ha dado y donde las ha colocado, para que honren ese servicio que el Señor les ha dado en el hogar.
Y ese servicio honrado delante de Dios va a cautivar las miradas y corazones de aquellos que aún no han creído. Y van a ver en sus vidas esas personas que aún no han creído. Y van a ver la tremenda diferencia en sus hogares, en comparación con los hogares de nuestras hermanas que tienen al Señor y se sujetan a su palabra. Y tarde o temprano se les van a acercar y les van a decir: yo quiero ser como usted. ¿Me podría ayudar? ¿Me podría indicar cómo se puede llegar a vivir una vida como la que ustedes viven? Y usted, querida hermana, lo que va a hacer es que va a dar gracias a Dios. Cómo el Señor la ha guardado y la ha fortalecido para vivir esa vida que ha llevado a cabo. Y le va a poder decir a esa persona que tiene que recibir a Cristo por la fe, que tiene que darse cuenta que aquel que le ha salvado es aquel que le fortalece para llevar una vida como la que usted ha visto en mí. Pero es el Señor el que fortalece, es el Señor el que anima, es el Señor el que la guía a vivir de esa manera. Hay que tener al Señor. Y va a terminar hablando del Evangelio y de Cristo. Y esa persona va a tener que entender que necesita al Señor en su vida. Es lo que cada persona que aún no tiene a Cristo y que está escuchando en esta hora, es lo que necesita. Yo no sé cómo es su vida, no sé cómo es su hogar, pero si no tiene a Cristo, probablemente a su hogar le falte algo. Y la palabra de Dios nos instruye a cómo tiene que ser el hogar, cómo tiene que ser la familia. Fíjese que el mundo está porque los hogares están así. Las cosas que nosotros vemos en el mundo, cómo se comporta la sociedad, es cómo se comportan las personas en el hogar. Si la sociedad es el reflejo del hogar, el mundo es un hogar más grande nomás. Pero el comportamiento del hogar individual, en el mundo se ve el comportamiento en el hogar de manera colectiva. Pero así como es el mundo, así es las personas en su casa. Así son. No son diferentes, son de la misma manera. Y a veces nosotros decimos y uno nos explica cómo ellos actúan así. Bueno, en que en sus casas son así. En sus hogares son así. Y no nos damos cuenta que la base de la sociedad es el hogar. Es la familia. Es cómo se comporta cada miembro de una familia. Si en el hogar los hijos no respetan a los padres, en el mundo no van a respetar la autoridad y se van a levantar en contra de la autoridad y vamos a ver muchachos y señoritas corriendo con piedras en mano y tirándolas sin importarle a quién le llega, haciéndole daño a otras personas. Ese es el reflejo. Eso es lo que somos sin Cristo. Es necesario darnos cuenta que el hombre y la mujer en sus pecados está perdido y necesita a Cristo. Y esto queremos decir a aquellos que aún no tienen a Cristo, necesita recibir a Cristo para que su vida sea transformada. Él murió por usted. Entonces, el propósito divino para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero ahora vienen los jóvenes. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y otra vez a sí mismo abarca a lo menos lo que ha dicho en comparación a que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces a los jóvenes también se les anima y se les exhorta, dice aquí, exhorta a sí mismo a los jóvenes. Y tienen que tener los jóvenes en consideración también
que su vida también aporta a lo que nuestros amigos que nos ven, que nos examinan, es lo que vamos a escuchar del comentario de la palabra de Dios. Y es el mismo comentario que pueden realizar de nuestras hermanas. No me gustaría ser como este joven, como este muchacho, como este caballero, como este señor. Nunca iría al lugar donde él va. O otro comentario diciendo, me gustaría ser como él. Me gustaría ir al lugar donde él va. Entonces exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Otra vez la misma expresión. A que piensen con cordura. No de manera apasionada. Mire, a veces a los jóvenes quieren los cambios en un 2x3, así al tiro. Llegan, ven una cosa en otro lugar y quieren traerla, implementarla al tiro y creen que así hay que hacerlo, todo al tiro. Inmediatez se llama eso. En forma inmediata. No. Hay que pensar. Hay que ser sensatos. Hay que tener sentido común. Hay que tomarse el tiempo y considerar las cosas. Y entonces, Tito aquí tenía que exhortar a los jóvenes, llamarlos seguramente y decirles, miren muchachos, yo sé que a lo mejor quieren hacer muchas cosas, a lo mejor quieren cambiar el mundo entero, pero hay que pensar tranquilamente lo que el Señor quiere para usted y para su servicio. Tito tenía que presentarse como ejemplo, no solamente exhortarles y decirles, apelar a la conciencia y a la voluntad de ellos, eso significa exhortar, es hacer un llamado a la conciencia para que ellos realmente consideren las cosas, mediten las cosas, piensen en las situaciones que van a tomar, de las decisiones que van a tomar por delante, y que no la hagan de manera apresurada. Nunca actúen de manera apresurada. Nunca. Sobre todo cuando estamos en periodo de angustia o de tribulación, no tomen decisiones apresuradas, dice. Sean prudentes, sensatos, juiciosos. Y preséntate entonces, dice tú, en todo, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Y entonces le va a decir a Tito que debe presentarse. Y aquí esta presentación es como una ofrenda. Y entonces la idea aquí es que él se presente como una ofrenda, como algo digno de considerar, dado por Dios, dedicado a Dios. Y entonces le está diciendo Pablo a Tito que tu vida sea una ofrenda de dedicación a Dios y que vean en ti que tú eres una ofrenda para Dios en tu vida. Y entonces dice tú, cual ofrenda para Dios y que otros la puedan observar, sé ejemplo en todo. Todo significa todo. Es lógico, ¿cierto? Bueno, significa en todas las áreas de la vida, en lo que dice, en lo que hace, en todo. Sé tú ejemplo. Y entonces ese ejemplo va a abarcar las buenas obras, lo que hace, la enseñanza, lo que dice. Y entonces ese ejemplo es en lo que hace y en lo que dice. Y en lo que hace se espera que sean buenas obras. Obras que realmente sean puestas por Dios en su vida y que las lleve a cabo. Fíjese que en este libro, en Tito,
se habla mucho de buenas obras. Después, más adelante, va a decir de que Dios tiene un pueblo suyo, escogido, exclusivo para él, para buenas obras. Entonces se espera que nosotros los creyentes seamos creyentes de buenas obras, pero no para ser salvos, sino que porque las buenas obras agradan a Dios, a aquel que nos salvó. Nos salvó, acuérdese usted, Efesios capítulo 2, versículo 10, nos salvó para buenas obras. Entonces nuestra vida tiene que tener buenas obras. Nuestra fe se evidencia a través de las obras. Y entonces el creyente tiene que ser uno que se identifique con las obras buenas, que ayude a los demás, que ponga su vida en servicio delante de los demás. Buenas obras. Pero también dice en la enseñanza mostrando integridad. Integridad tiene que ver sin mezcla, sin mancha. Eso involucra esa palabra integridad, que sea de un solo porte, respetable, de una línea, que no haya manchas en su vida. Y entonces fíjese lo que le está diciendo aquí a Tito el enseñador, que sea una vida ejemplar, que no sea una vida con manchas, que se le pueda apuntar con el dedo, o que se le diga, pero tú, ¿qué me vienes a decir tú a mí? Si mira lo que tú has hecho. Y entonces Pablo le dice a Tito, Tito, tienes que ser un ejemplo. Tu vida tiene que estar dedicada a Dios. Y entonces nos vamos dando cuenta, mis queridos hermanos, que el cristianismo, el ser cristiano, significa una vida dedicada a Dios 100%. No un 50%, no un 80%, 100%. Toda mi vida dedicada a Dios. Ser cristiano no es hablar de Cristo. Yo sé que esto lo he dicho varias veces y lo vuelvo a decir. Mire, ser cristiano no significa hablar de Cristo. Muchos hablan de Cristo y no son cristianos. Los católicos hablan de Cristo. Los testigos de Jehová hablan de Cristo. Los mormones hablan de Cristo. Muchos hablan de Cristo, pero no son cristianos. Ser cristiano es vivir a Cristo, reflejar a Cristo. Es que Cristo sea manifestado en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dijo Pablo. Eso es ser cristiano. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es ser cristiano. Y Tito tenía que comportarse como tal. Y entonces le dice en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Eso significa honesto, honestidad. Que su sí sea sí, que su no sea no. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, dice, y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y entonces fíjese que Pablo le está diciendo entonces que la conducta del creyente tiene que ser ejemplar, tiene que ser digna de ser hecho un hijo de Dios. Uno que ama a Dios va a querer agradarle a Dios en todas las áreas de su vida, incluso con nuestras debilidades y con nuestros conflictos y con nuestra carnalidad, que es real. Eso es real. Pero aún así, el Señor fortalecerá al creyente que clama a su Dios y que expresa a querer agradarle en todo, para que su palabra y su nombre sea honrado por nuestras vidas. Y aquí le está diciendo entonces a Tito que la palabra sea sana,
sin mezcla, hemos dicho, nutritiva, e irreprochable, que no se condene, que no se acuse a la palabra, de modo que el adversario, aquel oponente, aquel que se gana cara a cara delante suyo y que quiere enfrentarle, dice, cuando se acerque esa situación, cuando venga alguien y querer encararlo, dice, esa persona se avergüence, no tenga nada que decir, quede expuesta a la vergüenza y tenga que dar media vuelta e irse porque no le puede decir nada, no le puede acusar de nada, no tiene ningún argumento concreto, serio, fehaciente, en el cual poder decirle, pero tú dijiste o hiciste tal o cual cosa. No lo tiene, no lo puede hacer y se va a retirar de manera avergonzado, dice aquí. Y no tenga nada malo que decir de vosotros. Eso quiere decir que no pueda sostener realmente ninguna acusación. Entonces aquí el adversario va a ser humillado por la conducta suya, por mi conducta delante del Señor. Exhorta a los siervos también a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. 3 cosas, mire, 3 cosas a lo menos aquí a los siervos. Estábamos en tiempos, cuando se escribe esto, en tiempos de la esclavitud, donde estos hombres, los esclavos, no tenían voluntad propia, tenían que agradar a sus amos en todo. Y entonces se les exhorta a ellos, dice, exhorta a los siervos, a los esclavos. Y entonces, fíjese usted, la palabra exhortación muchas veces significa, hermano, apelar a la conciencia, o sea, hacer consciente a aquel que uno le está hablando de que el camino correcto es la que enseña la palabra de Dios. Eso significa exhortar, es ayudar a entrar en razón. Es mostrar, es colocar por delante la palabra de Dios para que el oyente entre en razón. Eso significa exhortar. Exhortar no es gritar, no es enojarse, es ayudar al hermano a que entre en razón. Es que se dé cuenta qué es lo más conveniente y lo que la palabra de Dios dice. Y entonces Tito es llamado aquí a que exhorte, a que ayude a los esclavos. Y los tiene que ayudar, mire, a lo menos en tres cosas. Que se sujeten a sus amos, que se sometan a sus amos. Por otra escritura, tiene que ser en las cosas que agradan a Dios, eso sí. Entonces, pero los esclavos aquí tienen que sujetarse a sus amos. Obedecer significa, en otras palabras, hacer lo que le están pidiendo, prestar el servicio que tienen que prestar. Además, se les dice aquí que agraden en todo. Esto quiere decir que le complazcan, que muestren una actitud de querer obedecer, de querer hacer lo que le están pidiendo. Entonces, fíjese que aquí lo contrario sería que alguien le pida una cosa al esclavo y el esclavo diga, ya, bueno, voy a ir porque soy esclavo, en realidad, y va con los dientes apretados y llega con la cosa y de mala cara. Y lo hace porque lo tiene que hacer nomás. Pablo dice, no, de esa manera no. No. Con una actitud que agrade, que sea gratificante ver lo que usted hace. ¿Sabe lo que le llamó la atención al rey
allí en Nehemías. Cuando Nehemías le lleva la copa al rey, después que supo cómo estaba la situación en Jerusalén, y Nehemías lloró y oró, y se tuvo que presentar delante del rey, y le entrega la copa al rey, y el rey lo tuvo que haber mirado, y tuvo que haber sacado esta conclusión: nunca he visto este rostro tan triste en Nehemías. Y le preguntó al rey: ¿qué te pasa, Nehemías? Y ahí dice que Nehemías oró, hizo una oración. Había orado antes y mucho. Pero aquí, frente a la pregunta del rey, al ver la cara tan triste de su siervo, el rey podía haber dicho: oye, yo no quiero esas caras aquí, así que podía haber dicho que lo eliminaran al tiro. El rey no estaba para ver malas caras, ¿no? Pero le preguntó, o sea, el rey se interesó y dijo: algo le pasa. ¿Por qué? Porque no había visto esa cara. O sea, Nehemías era un siervo que agradaba en el servicio al rey. Y el rey le preguntó: ¿por qué vio eso? Esa es la idea, que agraden en todo. Y dice que no sean respondones. ¿Sabe lo que significa eso? Que sean peleadores, contenciosos, que contradigan. Tráeme esto. ¿Por qué esto? ¿Por qué no esto otro? No, es que quiero esto, no, y esto otro. Y lleva media hora discutiendo y no le lleva las cosas que tiene que llevar. ¿Se imagina usted un amo discutiendo con el esclavo? Argumentando, argumentos van, argumentos vienen. Que no sean respondones, que no discutan, que no sean controversiales. Hay personas que todo lo discuten, absolutamente todo. Y entonces, aquí el apóstol Pablo dice que no sean así, que no sean así. Versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y entonces fíjese lo que se dice aquí de los esclavos, de los siervos, que no defrauden. Esta palabrita defraudar significa que sustraen, que sacan, que se quedan con algo que no es suyo. Fíjese que en aquella época habían esclavos que eran mayordomos, que eran los encargados de los quehaceres ahí de la distribución del hogar. Y a veces ellos eran los encargados de ir a comprar al mercado y se les daba dinero. Y la idea aquí es que ellos van, compran, traen lo que compraron y junto con lo que compraron traen lo que nosotros llamamos el huerto, el dinero sobrante. Y entonces ese dinero sobrante tienen que devolverlo, tienen que entregarlo a quien corresponda. Y pareciera que algunos no hacían eso. Se quedaban con el huerto. Y entonces Pablo dice aquí: no defrauden, no se queden con lo que no es suyo. Sino, dice, muestren, exhiban, publiquen, que todo el mundo vea. Fidelidad en todo, dice. Que vean el servicio fiel que ustedes prestan. Estos esclavos que actúan de esta manera, fíjese usted, iban a ser en ese mundo, al igual que los trabajadores del día de hoy que actuamos de esta manera o que podríamos actuar de esta manera, fíjese usted, van a ser el anhelo de otros amos.
Otros amos les gustaría tener esclavos, servidores de esta manera, en las cuales ellos pueden confiar y delegar, viendo la fidelidad del servicio de estas personas, de estos creyentes, que sirven en esa área. Fíjese que la esclavitud es la área de servicio más baja en la escala del servicio de la humanidad. Y había muchos creyentes, hermanos nuestros, en esclavitud. Y ellos tenían que servir como sirviendo al Señor también. No defraudando, mostrando fidelidad. Y el propósito de todo eso era para que la palabra, dice, para que en todo adornen la doctrina, la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Fíjese que con su vida, con esa vida de servicio, que a ningún liberto le gustaría tener, esa vida de esclavitud, pero resulta que esa vida de esclavitud con servicio al Señor y no a los hombres y no a los ojos, esa vida de servicio fiel, iba a adornar, a hermosear la doctrina de Dios, nuestro Salvador, iba a resaltar. Eso es lo que quiere decir, no es que le faltara algo a la doctrina, no, ellos iban a llegar, iban a resaltar la hermosura, la tremenda transformación que hace la doctrina de Dios nuestro Salvador. Dios es lo que los salvó a ellos. Y la tremenda transformación que hizo en la vida de ellos. Y la vida de ellos iba a resaltar la salvación de Dios. Eso es lo que iba a suceder. Eso es lo que se iba a reflejar. Estoy pasado. Termino diciendo, hermano, que eso es lo que necesita el mundo. Tener a Dios como su Salvador. En la persona de Cristo, el que hizo la obra de salvación dando su vida en el madero. Querido amigo que no tienes a Cristo, tú eres un pecador perdido. No puedes agradar a Dios. No puedes hermosear la doctrina de Dios. Necesitas recibir a Cristo para que tu vida se ajuste a la palabra de Dios y puedas ser un adorno de la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y nosotros los creyentes necesitamos ajustar nuestra vida a lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, por el Señor. Padre, queremos darte las gracias porque no solamente nos has salvado, sino que nos has dado el Espíritu Santo para que en nuestra debilidad Él nos fortalezca y nos ayude a poder agradarte en todo. Padre, te damos las gracias porque eso es lo que tú quieres y nos das la ayuda divina para que eso sea una realidad en la vida de cada hijo tuyo. Eso es lo que queremos, nuestro Dios. Queremos vivir de esa manera, agradándote en todo. Y te rogamos, Padre bendito, que tú nos fortalezcas por tu Espíritu. Pero también pensamos en amigos nuestros que no lo pueden hacer. Queremos rogarte que tú les hagas conscientes de la necesidad del Salvador y que ellos puedan acudir por la fe a Cristo y clamar por salvación. Padre, te rogamos estas cosas, te las pedimos y te damos las gracias por todo en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.